Y ahora sí, vamos a ir hablando poco a poco de los dominios. Vamos a comenzar primero con el dominio número uno, que el dominio número uno dice un maestro, una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Anteriormente le llamaban a esto el compromiso ético y mejora profesional. Si te fijas, simplemente, como te lo dije en un principio, acomodaron de otra forma la bibliografía que va encaminada a los dominios. En algún punto del dominio 2 incluyeron un criterio adicional. Esa fue una modificación que se manejó ahora con la nueva guía de estudio. En el dominio 2 incrementaron un criterio. Al final, y ese criterio tiene que ver con las habilidades socioemocionales que ahorita te platiqué, pero eso lo vamos a ver en el dominio 2. A lo que quiero llegar, antes de entrar a hablar de los dominios, es que hubo un reacomodo en cierta bibliografía, un reacomodo en la forma en cómo se venía manejando anteriormente, pero sigue siendo básicamente lo mismo, ¿sí? Si tú habías estudiado para el proceso del 2020 y vas a estudiar para el proceso de admisión 2021, sigue siendo la misma bibliografía. No quitaron ni pusieron una nueva, simplemente hubo un reacomodo en la misma bibliografía que se estuvo manejando. Ahora bien, hablando ya propiamente del dominio número uno, entra todo lo que es la parte de la fundamentación legal. Algunas lecturas que estamos obligados a nosotros a leer, pero no nomás a leer, a analizar y comprender la estructura que tiene esta lectura y sobre todo las implicaciones que impactan en el dominio. Estamos hablando, como te decía, el artículo tercero. El artículo tercero lo tenemos que desmenuzar plenamente cada uno de sus elementos, conocer cuáles son la parte filosófica que abordaba el artículo tercero, con un principio te lo dije. La Ley General de Educación, si te fijas, están acomodadas en orden de jerárquico conforme a la parte legal. Y luego viene el acuerdo 592, que habla de todo lo que es la integración educativa en educación básica, que ahí fue donde inicia, como te lo mencioné en un principio. También el plan 2011 lo tenemos que conocer a detalle y muy, muy importante cada uno de los enfoques. En el plan 2011, si bien es cierto, es muy extenso, pero tenemos que conocer los enfoques. En el caso de secundaria, por ejemplo, tengo que conocer los enfoques de cada una de las asignaturas porque es pregunta de examen. Para los de primaria, pues sí, es un poquito más titánica la tarea, pero tengo que conocer los enfoques de cada asignatura que manejo yo en primaria y de cada nivel. Por eso esto ya viene después en la guía de preescolar o en la guía de primaria o secundaria, ya vienen también hablando de la parte del plan de estudios 2011. ¿Por qué el plan de estudios 2011 y no 2017? Porque el plan de estudios 2011 es el que nos van a preguntar en el examen de admisión. Que hay uno más nuevo que hasta salió el 2017, sí, pero el 2011 es el que viene en el examen de admisión. Por eso es el que tengo que conocer básicamente de una manera prioritaria. Ahora, también tenemos el acuerdo 696, el acuerdo 711, la ley general de los niños, niñas y adolescentes. Todo esto forma parte de la fundamentación legal, los protocolos de actuación. Por ejemplo, yo recuerdo que hay algunas preguntas donde nosotros tenemos que conocer cuál va a ser el actuar del docente en caso de una situación crítica que se pudiera presentar en el aula. El caso de algún desastre natural, el caso de que hubiera un incendio, el caso de que una persona, por ejemplo, sufriera alguna crisis y emocional y tuviera que ser atendido. ¿Y por qué tengo que conocer yo muy eso? Porque inclusive yo estoy siendo expuesto como docente, si no conozco los protocolos y en mi afán de querer ayudar a alguna persona, les voy a poner un ejemplo. Y esta pregunta me acuerdo que a mí me tocó. Decía la pregunta, en la banqueta de la escuela, un padre de familia sufre una crisis y empieza a convulsionarse y cae en la banqueta, ¿sí? ¿Cuál sería o de qué manera sería el procedimiento en el cual tú tienes que actuar ante esta situación? Y luego decía, inciso A, buscar la manera de brindarle auxilio personalmente. Inciso B, llamar a la autoridad educativa y dar aviso de que está esta persona en la banqueta. Inciso C, hablarle a algún familiar y no me acuerdo cuál era el otro inciso. Si nosotros nos vamos mediante una lógica personal y mediante un instinto, decimos, bueno, si estoy viendo que alguien está en la banqueta tirado, pues a lo mejor lo primero que nuestro instinto nos dice, voy a tratar de ayudarlo y ver qué tiene, a lo mejor lo volteo, si está boca abajo y ver si no se golpeó o algo, ¿no? Esto es lo que dice nuestra lógica.
Pero nosotros al responder el examen tenemos que responder el examen con base a lo que dicen los documentos, no nuestra lógica. El documento que te decía y cuál era la respuesta correcta en ese ejemplo que te pongo de pregunta es que teníamos que dar aviso a la autoridad. Así marca el protocolo. Se puede ver y escuchar muy frío, pero sí, pero así marca el protocolo. Mi respuesta debe ser con base al protocolo que viene en los documentos. Sí, en este caso en los protocolos de actuación. No va a ser mi respuesta con base a lo que yo considero que en lo personal debe ser lo correcto. Y esa es una visualización que yo tengo que tener de un principio. ¿Cómo voy a responder el examen? Lo voy a responder no con mi lógica, lo voy a responder conforme y con base a lo que está establecido en los documentos. Ya si yo no coincido, si no me parece pertinente, prudente lo que dicen los documentos, ya eso es otra situación. Pero yo tengo que desprenderme de esa característica que tenemos todos los seres humanos y todos los maestros de tratar de ser empáticos. Tengo que desprenderme y actuar conforme a los protocolos. Por eso es importante, maestros, que conozcamos muy bien la fundamentación legal, porque la fundamentación legal es lo que me rige mi actuación, ¿sí? Y es importante que cada uno de estos acuerdos que yo te hago mención los vaya desmenuzando uno por uno, y vaya haciendo un análisis y ver la forma en cómo van impactando en diferentes leyes. ¿Ok? Esto forma parte de la fundamentación legal del dominio 1. De hecho, las lecturas que vienen del dominio 1 son muy extensas. De hecho, todas las dominios vienen extensas, pero el dominio 1 es donde está conformado por mayor cantidad de lecturas. Viene la parte de la fundamentación legal, pero también viene otra segunda parte, que son los documentos formativos. Los documentos formativos viene ya conformado por los temas que son los derechos humanos, las intervenciones en situaciones de emergencia, como el ejemplo que te dije yo ahorita, que también forma parte de los protocolos de actuación, el marco de referencia para la convivencia. Este marco de referencia para la convivencia, fíjese bien, hubo un momento en el año 2013 que se dio una crisis por mucha violencia que había en todo el país. Derivado de eso, el Estado mexicano decide crear un programa que viene siendo el marco de referencia para la convivencia porque necesitaban fomentarse desde las aulas lo que era la pacificación de la sociedad. Recordemos que el maestro es un agente de cambio educativo, pero también el maestro es un agente de estabilización social. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos un impacto muy fuerte en las aulas, impactamos en los alumnos, pero también impactamos en los padres de familia. Entonces, por eso el comportamiento del maestro es muy vigilado por la sociedad y nosotros, de alguna manera, brindamos estabilidad social. Imagínense nomás ahorita en la situación de la pandemia que no hubiera ni clases a distancia. ¿Cómo estarían? De hecho, ¿cómo están ahorita los alumnos? Pero ¿cómo estarían los alumnos en el momento del confinamiento si ni siquiera están recibiendo clases? De alguna manera las clases, independientemente si nosotros consideramos que están siendo pertinentes o no las clases o el tema de aprender en casa y todo eso, más allá de eso, el solo hecho que el alumno tenga una razón de levantarse día a día para trabajar en una computadora, en una tablet, viendo la televisión y tenga ya su mente ocupada en un proceso de adquisición de conocimientos, ya es un elemento de estabilización social. ¿Sí? Por eso el marco de referencia de la convivencia surgió derivado de esa crisis que se tuvo en el 2013 y pues bueno, que lamentablemente todavía creo que seguimos teniendo, pero a eso me refiero yo cuando debo de entender el antecedente de dónde surge cada documento. ¿Por qué debo de entenderlo? Porque cuando tú entiendes el antecedente de dónde surge cada documento, es mucho más fácil que puedas identificar la respuesta correcta a la hora que se te hace una pregunta con base a ese documento. Por eso hago mucho énfasis. ¿De dónde surge ese documento? Porque cuando entiendes la finalidad, entiendes el enfoque de la creación de ese marco normativo y va a ser mucho más sencillo para ti poder evaluar acertadamente, poder contestar acertadamente lo que es tu examen de evaluación. Luego viene la ruta de mejora escolar, donde se marca y se traza el camino que va a seguir a lo largo del ciclo escolar, lo que es la escuela. Viene la educación inclusiva también, que eso es parte de los documentos formativos. Se ha hecho mucho énfasis en la educación inclusiva que hemos de manejar todos los docentes. También viene parte de la bibliografía, un documento que se llama La enseñanza de Jerry Brophy, que aquí habla también
de los ambientes de aprendizaje también. Y hay una lectura que es obligada, digo, todas son obligadas, pero una lectura que no debo dejar pasar, más allá de ya los procesos de evaluación de Frías Díaz Barriga, que habla de la enseñanza situada y estrategias didácticas. Ahorita está haciéndose mucho énfasis en la enseñanza situada. ¿Por qué la enseñanza situada se está haciendo mucho énfasis? Porque la enseñanza situada te habla sobre una enseñanza contextualizada, acorde a la parte cultural y social. ¿Recuerdas que ya anteriormente hablamos de la parte cultural y social? Bueno, la enseñanza situada es un referente perfectamente que encaja en el momento que estamos manejando ahorita con la pandemia de la educación a distancia. Pero también Frida Díaz aborda estrategias didácticas que son muy buenas y pertinentes y que las vamos a analizar en su momento. También habla de ambientes de aprendizaje y habla de los cuadernillos de evaluación, aquellos cuadernillos que son 5 cuadernillos que te habla de cómo evaluar desde los diferentes ámbitos y que esos cuadernillos se han venido manejando y que son un referente obligado para todos los maestros conocerlos. Son 5 cuadernillos que se hablan ahí, que son de diferentes colores, de seguro los de haber visto ahí las portadas. Y bueno, todo esto forma parte de los documentos formativos del dominio 1. Entonces tenemos fundamentos legales en el dominio 1 y también tenemos documentos formativos. Todo esto es importante entenderlo y todo esto hay que estudiarlo. Dominio 1, ¿ok?